Hoy vamos a aprender a hacer una portada para YouTube desde Keynote, sin necesidad de pagar aplicaciones de terceros. Así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Keynote como tal, vamos a abrirla, le vamos a decir que vamos a empezar un nuevo documento. Y vamos a darle acá blanco básico, es lo primero que vamos a hacer. Vamos a darle crear, esperamos que se ejecute y vamos a borrar esto acá donde dice autor y fecha, no lo necesitamos. Título de presentación, no lo necesitamos. Y subtítulo de presentación, vamos a dejarlo acá porque lo podríamos necesitar. Vamos a dejarlo por aquí en un rincón. Ahora, lo siguiente que necesitamos es tener las fotos que vamos a tener en la portada. Pues yo tengo unas fotos por acá en la app de archivo. Voy a ir a las fotos que necesito y voy a necesitar esta foto. Digamos que esta foto es la que yo tomé para la portada. Vamos a dar Command C, copiarla, o clic derecho con el mouse y le vamos a dar lo que es copiar. Después nos vamos a ir acá y le vamos a dar clic derecho en un espacio en blanco y vamos a darle pegar o Command B para pegar. Vamos a ubicar acá la foto en la diapositiva. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Vamos a quitarle el fondo que tiene esta foto. Vamos a dar doble clic sobre la foto y dando doble clic sobre la foto nos va a habilitar esto acá y nos va a aparecer algo que dice estilo, imagen y orden. Vamos a irnos donde dice imagen y le vamos a dar donde dice quitar fondo. Y le vamos a dar acá en la parte inferior donde dice OK. Aquí ya tenemos la imagen sin el fondo. Ahora, si se dan cuenta, el celular no se ve como tan muy bien presentado para la portada. Entonces vamos a buscar una foto que reemplace eso, la cual lo tengo por acá en la app de archivo. Vamos a irnos acá en el Finder y tengo esta foto. Voy a arrastrarla porque también podemos seleccionarla y arrastrarla para llevarla acá a lo que es a la diapositiva. Estando, voy a acomodar esta imagen sobre el celular y ahora voy a reducir el tamaño para ajustarla al tamaño. Ahí considero que está perfecto. Ahora se preguntarán, ¿cómo hice esa captura de pantalla? ¿Cómo hice esa imagen? Lo que tuve que hacer es tomar un captura de pantalla desde el iPhone. Cuando tomé el captura de pantalla le di compartir y cuando le di compartir seleccioné lo que es un atajo que se llama iFrame. Ese es el atajo que utilizo para colocar las portadas que necesito. Puede ser de un iPhone o puede ser de una Mac o de un iMac o de un iPad. Cualquier cosa, ese atajo te lo voy a dejar en la descripción del video. Listo, ya acomodamos esto. Ahora vamos a darle vida a esta imagen. Como vamos a hablar, en este caso va a ser una portada para atajos, vamos a buscar el símbolo o el icono del atajo para pegarlo también en la diapositiva, el cual lo tengo acá, es este. Voy a seleccionarlo, lo voy a arrastrar y lo voy a llevar a la diapositiva. Y voy a buscarlo por acá en un extremo por el momento mientras le empiezo a dar una ubicación. Se preguntarán, ¿de dónde consigo ese icono de la app de atajo? Lo que hice fue simplemente irme a Safari, buscar en el internet y coloqué app de atajo, le di buscar y le di acá donde dice en la parte superior imágenes y busqué aquella que me pareció de mejor preferencia para esta portada que queremos hacer. Ahora vamos a empezar a pulir un poco más esta imagen. Lo siguiente es que voy a seleccionar estas imágenes que tengo acá, que son las imágenes de los atajos de los cuales se va a abrir, se va a hablar. Vamos a darle Command Z, vamos a irnos a la diapositiva y Command B. Aquí quedaron todas las imágenes pegadas. Vamos a arrastrarla para que no queden todas unidas. Vamos a acomodarla acá para empezarle a dar un orden. Y preguntarán, José, ¿cómo hiciste esos cortes? Fácil, lo único que hice fue, me fui a la app de atajo, tomé un captura de pantalla y al tomar la captura de pantalla seleccioné esa imagen, lo que hice fue reducirla para que quede solamente la imagen del icono que necesitaba y lo hice de manera individual, es decir, si se dan cuenta son 3, 6, 7 iconos de atajo, hice 7 capturas de pantalla y cada una la recorté para tenerla acá. Ahora vamos a empezar a pulir esto porque tienen unos bordes blancos, todos completamente rectangulares que se ven feo para dejarlo así. Ahora vamos a colocar estos bordes redondeados. Para ello nos vamos a ir en la parte superior donde dice figura. Vamos a seleccionar acá y vamos a buscar una figura que se nos acomode a esto. Y la que más se nos acomoda es acá donde está la parte donde dice básicos. Es esta que tiene los bordes redondeados. Vamos a seleccionarla. Ya al seleccionarla me voy a ubicar en la parte superior de una de las imágenes que hicimos el captura de pantalla y voy a ampliarlo de tal manera que me abarque el espacio
del capture de la imagen. Y aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo lo tenemos? Ahora lo que voy a hacer es copiar y pegar 6 rectángulos. Voy a darle Command C y Command B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los equivalentes a cada uno de los que tenemos acá. Para que empiece esto a tener un poco de forma. Listo, ahora tenemos lo que son 6 rectángulos para cada una de las imágenes que tenemos aquí de manera rectangular. Ahora vamos a empezar a darle forma a esto y para ello vamos a seleccionar de manera individual cada uno. Vamos a seleccionar este atajo con este otro rectángulo y me voy a ir a la parte superior donde dice formatos. Estando ahí me voy a ir donde dice imágenes y después enmascarar con la selección. Después de esto, lo que voy a hacer es seleccionar esta imagen y la voy a llevar dentro del rectángulo. Y acá voy a ampliar un poco para que esta me encaje perfectamente en el rectángulo y le damos OK. Y ya tenemos esto con una mejor forma. Ya lo tenemos con unos bordes redondeados y estéticamente más lindo. Y ese mismo proceso lo vamos a hacer para todos de manera individual. Ahora vamos a hacer el mismo proceso para este otro. Vamos a seleccionar los dos. Después de seleccionarlos vamos a formato, imagen, enmascarar con la selección y arrastramos la imagen sobre el rectángulo. Ampliamos nuevamente para que encaje y no se vea el borde blanco y le damos OK. Y así lo vamos a hacer para cada una de estas. Aquí para no demorar el video, pues voy a adelantarlo un poco. Listo, en este momento ya tenemos todas las imágenes con los bordes redondeados, ya lo tenemos mejor estéticamente. Ahora vamos a pulir un poco más estas imágenes. Vamos a seleccionar cada una de ellas. ¿Cómo lo selecciono? Doy clic manteniendo presionada la tecla Command. Después de tenerla seleccionado nos vamos a ir lo que es a estilo. Y acá donde dice estilo nos vamos a ir donde dice borde y vamos a seleccionar sin borde. Lo vamos a mantener aquí, sin borde como tal. Y donde dice sombra le vamos a dar ahí y le vamos a seleccionar donde dice sombreado. Acá en separación lo vamos a dejar en 0 y en difuminado vamos a incrementarlo entre 50 a 60, vamos a dejarlo en 60. Ya se empiezan a ver unos sombreados detrás de cada imagen que empieza a colocarlo más estético. Ahora vamos a acomodar esto de tal manera que empiece a tener un poco más de orden. Vamos a ubicarlo así, por acá este estilo. Y ya lo tenemos acomodado. Pero como este caso es una portada que va a hablar de atajos, lo importante es resaltar esos atajos que se van a hablar, así que vamos a incrementar un poco su tamaño para que sean un poco más visibles. Tú eliges el tamaño de tu preferencia. Vamos a ubicarlo de acuerdo a como a ti te parezca mejor. A mí me parece que así están excelente. Ya tenemos ya la portada con un mejor rostro. Ahora vamos a dar clic sobre la diapositiva, un espacio en blanco de la diapositiva para colocar un fondo sobre esta imagen. Cuando le doy clic en un espacio en blanco de la diapositiva me va a ir de una vez acá a formato y relleno de color. Acá vamos a seleccionar un relleno degradado. Y acá vamos a jugar cada uno de acuerdo a nuestros gustos. Para este relleno vamos a dejar este azul claro que me gusta y vamos a seleccionar por acá un color blanco para cambiar un poco de tono. Ya después de haber seleccionado esto, vuelvo y selecciono acá donde dice relleno degradado y le doy donde dice relleno degradado avanzado. Y acá voy a empezar a jugar qué es lo que quiero más que se visualice, si el color blanco o el color azul. Entonces empezamos a mover acá para aclarar un poco. Y acá en este círculo empezamos a mover para definir dónde quiero que se visualice más el blanco. Vamos a dejarlo aquí así, vamos a subir esto acá. Y acá donde habíamos dicho que subtítulo no lo íbamos a borrar, ahora sí vamos a colocarle el nombre que necesitamos y vamos a colocarle el nombre atajos, porque eso es de lo que va a hablar este tema. Entonces al darle el nombre de atajo nos vamos a ir acá a texto y vamos a seleccionar acá donde dice título para que quede un poco más grande y vamos a cambiar el tamaño de la letra, perdón, vamos a cambiar el formato de la letra para que se vea un poco más vivo. Vamos a elegir este Market Feller que me parece bonito, vamos a seleccionarlo, vamos a reducir esto a que quede acá acorde y tenemos aquí nuestra portada. Espero que esto te sirva de base para otras portadas que necesites hacer para tu canal de YouTube.
Espero que te haya sido muy útil esta información y nos vemos en un próximo video.